Hola a todos, soy el Juanri y este es un vídeo para la web www.muchokatia.es. En mi página, como sabéis, hay un botón buscar donde podéis buscar, dado que tiene mucho contenido, una palabra cualquiera que os llevará a donde están relacionadas. Por ejemplo, tenemos aquí la primera lección sobre el assembly, que se trata de forma genérica de las constraints dentro de un product. También tenemos algo de cinemática. Hemos empezado a hablar de cinemática a petición de Raúl Real, un compañero y amigo. Como siempre, no vamos a tocar solamente los comandos, sino todo lo relacionado con los comandos. Por ejemplo, vamos a hablar de que vamos a trabajar en contexto. Diseñar en contexto no significa, como creen alguna gente, que haya link entre las piezas solamente. También trabajamos en contexto cuando creamos relaciones de constraint entre los diversos elementos que componen el conjunto. Hablaremos también de la manipulación de las piezas con el comando con la paleta move y con el compás, que por ahí hay otro vídeo relacionado con el compás. ¿Qué son las constraints? Las constraints son restricciones de posición relativa que existen entre diferentes componentes introducidos en el product. Tienen la ventaja de que, además de colocarlo, nos dice si alguna de las constraints no se cumplen, nos lo advierte cuando le damos al update. Y puede ser que nos demuestre que hay una incongruencia en el diseño. Hablamos de diseño y se supone que los que diseñan debían de tener una cosa clara a la hora de diseñar. Hay que colocar las piezas en el sitio adecuado. Es decir, es absurdo tener un sistema de eje en un punto y para dibujar un tornillo, el eje del tornillo esté muy lejos de los ejes de eso y sin relación ninguna. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es diseñar, si vamos a diseñar un tornillo, pues que la base del tornillo esté en uno de los planos de coordenados y el eje del tornillo corresponda con uno de los ejes de coordenados, con el eje Z, con el eje Y o con el que sea. La primera constraint que vamos a ver es la que se pone por defecto la primera cuando se monta un conjunto con una serie de piezas. Existen dos tipos de fixed component, el ancla. Dos tipos. Uno es que es fijo en el espacio, que es la opción por defecto. Cuando se crea directamente así, que lo que hace es dejarla en la misma posición que estaba en el momento respecto al conjunto, en el momento en que le aplicamos la constraint. Y otra es el fixed operations, que lo que permite es, una vez fija, podemos moverla con el compás a donde nos dé la gana. Es lo que hace es mantener la relación entre las piezas. En un conjunto, en principio, no hay origen. Aquí no vemos el origen por ningún lado, ni podemos preguntarle al product en ningún sitio, ni de ninguna forma cuál es su origen. ¿Cuándo lo vemos? Lo vemos cuando abrimos un conjunto que tenga piezas y ya podemos ver podemos intuir dónde está el origen. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay dos formas. Una es con el compás. Decimos colócate con respecto, es el snap del compás, la opción snap automática al objeto seleccionado. Lo que hace es colocar, seleccionamos una pieza, cualquier instancia, y se coloca en el eje de la instancia de la pieza seleccionada, en el eje. Si está en el eje de esta pieza, podemos ver si esta está cerca del origen o está en el origen. ¿Cómo? Editando sus valores. Los parámetros que manipulan el compás tienen que, por defecto ahora, X0 y 19, Z 1,64, 66,4. Estas son las coordenadas que tiene ahora mismo respecto del absoluto, que sería el mismo. Si hubiera varios aparecerían aquí, pero es lo mismo que decirle respecto del objeto, que es el conjunto. Las posiciones son las mismas. ¿Cómo se colocan en su sitio en el 00? Pues se le pone aquí los valores
y se le da a aplicar. Lo dejamos como está y vemos otra opción para también modificarla. Quitamos el compás, le decimos para que no nos moleste que no se coloque con ningún elemento y le decimos el compás, aplicar la constraint fix component al tornillo. Se coloca aquí el ancla, en el árbol aparece la fijación, el icono de la constraint y además este icono veis que aparece aquí con un candadito diciendo que es del tipo fix en el espacio. ¿Cómo lo sabemos o cómo lo modificamos incluso? Pues le damos doble clic, le damos a la pestaña More, se abre y nos dice está bloqueado, conectado, fix en el espacio y nos dice las coordenadas. También podríamos aquí modificar las coordenadas y se quedarían en su sitio. Si queremos que no sea fix en el espacio, bueno, vamos a dejarla primero fix en el espacio y vemos que si le ponemos el compás y la queremos mover, la podemos mover. Cuando le damos a update se ponen en su sitio. Una opción que tenemos que tener en cuenta es cómo tengamos aquí en las pestañas de las opciones Assembly Design, Mechanical Design, Assembly Design, en la pestaña general el update está puesto de forma manual, no automática. De tal forma que me permite a mí mover las cosas y cuando yo le doy al update se vuelven a poner cada cosa en su sitio de acuerdo con las constraints que tenemos. Este sería lo recomendable. Al contrario de lo que pasa con las piezas. Las piezas tienen el update de forma automática para que en el momento que cambiemos la geometría se actualice automáticamente en la pieza. El update es automático de las piezas y el manual en los conjuntos. Movemos por lo tanto el tornillo, lo movemos, lo desplazamos como queramos, o giramos y tal, y está pidiendo actualizar ahí y aquí, ¿vale? Le damos a actualizar y se coloca otra vez en el sitio donde estaba, en el sitio exacto donde estaba, no en el origen, sino en el sitio donde se lo aplicamos nosotros el compás, ¿de acuerdo? Entonces esa es una opción. ¿Qué pasa si le decimos que ahora ya no está fija en el espacio? Pues que cogemos el compás, lo movemos y se queda tan tranquilo. No hay update porque esta opción de fijo relativamente a las operaciones de constraint que yo quiero hacer hace que sea fijo para las operaciones pero no en el espacio. Aprovechamos el compás y le decimos que lo deje a 0 y a 0 y aplicar y se coloca en su sitio y una vez que está en su sitio le decimos que fijo en el espacio 0, 0, aplicado. Esta es la constraint más sencilla que hay. La constraint que más se utiliza en el conjunto a la hora de montar conjuntos, que es la constraint de coincidencia. La constraint de coincidencia sirve para hacer coincidir ejes con ejes, punto con punto, cara con cara, plano con plano, superficie, un punto contra una superficie. Tiene muchas aplicaciones, ¿vale? Yo prefiero muchas veces utilizar la constraint de coincidencia respecto a la de cara. La de cara lo que hace es facilitar el que es para sólidos, para eso se ve aquí dos sólidos y se une la cara, uno hacia un lado y otro hacia otro, y lo facilita cuando son caras planas o cuando son caras cilíndricas, cónicas o con cara esférica. Coinciden las esferas o las caras. Pero el más usado es el de coincidencia. Vamos a usar el de coincidencia, ya le hemos puesto una parte fija, y como dijo Arquímedes, dadme un punto fijo y moveré el mundo. Aquí en Katia es darme una parte fija y seré capaz de mover el resto de las piezas. Si no hay una parte fija, ¿a dónde me apoyo? Ahí tengo que tener algo fijo. Constraint de coincidencia. Espera que yo le diga el primer elemento geométrico y cuando le digo elemento geométrico que él detecta que tiene una geometría clara, pues coge su eje. Por ejemplo, aquí seleccionamos y veis que ha seleccionado el eje de esta pieza cilíndrica.
el eje de esta pieza cilíndrica con el eje de esta otra pieza cilíndrica. Y aparece que ya está coincidencia, le decimos actualizar. Como esta da igual, si no la tenemos, en función de cuál selecciona primero, una se alinea con otra o otra se alinea con la posición de una. Cuando hay una fija, esta es la que no se mueve y esta es la que se alinea con esta. Siempre que sea fija en el espacio o de operaciones. Operaciones es esto que hemos hecho. ¿Cómo sabemos cómo es esta constraint? La editamos y nos dice, esta constraint es una línea y aparece aquí qué línea ha seleccionado. La línea de ese pad, ¿vale? Que es el pad del cilindro, y este es una línea que corresponde con, lo vemos aquí, con el tornillo, con el taladro que tiene esa tuerca. Esas dos líneas son las que hace que coincidan una con otra. Ha cogido por lo tanto geometría del árbol. Podríamos haberlo hecho respecto, vamos a decirle que no, a la constraint. Podría haberlo hecho respecto del sistema, de los sistemas de eje. Vamos a hacerlo respecto de los sistemas de eje, que a mí me gusta siempre más utilizar líneas geométricas de sistema de eje como referencia, siempre que eso sea posible. Vamos a mostrar los sistemas de eje. Para ello, doy control F y me aparece aquí, me aparece aquí la búsqueda, los favoritos, y tengo de favoritos, tengo estos. Uno que es eje, que selecciona todos los ejes, otro que es geométrica C, otro que son sketches, cotas y capas. Utilizaremos el de los ejes. Para ello, como está en favorito, puedo venirme aquí y dárselo, o simplemente aquí teclear F, dos puntos y el nombre de la búsqueda. La tenemos ahí, se ha seleccionado, le doy F2 y aparecen los sistemas de eje. Vamos ahora a darle, le damos aquí y decimos, vamos a hacerlo mal. Bueno, una de las constraints que puede hacer, vamos a hacerlo eje con eje primero. Eje con eje, le damos a actualizar y ya está colocado. Ahora, evidentemente, ahora apunta, si decimos que dónde está y que se reconecte, decimos reconectar y se selecciona el sistema de eje y nos dice cuál es, ¿vale? Y podríamos cambiarlo. Vamos a hacerlo al revés, vamos a hacer otro ejemplo, que es si yo directamente me vengo al sistema de eje y le digo, quiero que este sistema de eje se coincida con este sistema de eje. En ese momento se coloca uno exactamente correspondiendo eje con eje, uno con otro. Deshacemos esta constraint, la volvemos a poner como debía ser, esta con esta, actualizar, y la tenemos la pieza aquí colocada. ¿Con cuántos grados de libertad nos ha quedado? Si nos colocamos sobre la pieza, sobre la tuerca, y le decimos analice los grados de libertad, nos dice que permite una rotación en ese sentido, que aparece aquí, y una traslación en ese otro sentido que aparece aquí. Esos son los grados de libertad que tiene una rotación y una traslación. ¿De acuerdo? O sea que analiza si tiene grado de libertad. Claro, si le decimos, nos ponemos en la parte fija el tornillo y le decimos, dígame usted los grados de libertad que tiene, nos sale un mensaje diciendo que esa pieza no tiene ningún grado de libertad. No degree of the free, no tiene grado de libertad libre. Está completamente bloqueada. Luego ya hemos visto otra cosa más, que es los grados de libertad de las piezas. Efectivamente, esta pieza le decimos que la colocamos como siempre, el snap, la colocamos aquí, no le he dado snap, sí. Nos colocamos en el conjunto, tenemos que estar en el conjunto, si no, no hace nada. Nos colocamos aquí, snap, a esta, la podemos girar y el UDI no se mueve. La podemos subir, podemos bajar y el UDI no se mueve. Giramos y el UDI automáticamente dice que no está colocada en su sitio y la vuelve a colocar en su sitio. Ya que estamos aquí, vamos a seguir con el de para cara con cara. Decimos que este plano, no
no se coloca usted aquí que es muy pesado. Le decimos que este plano de aquí con este plano de aquí, y aquí nos sale para los planos, para las caras planas, y eso nos sale la dirección. Las direcciones son las siguientes, las mismas que tiene ahora mismo, indefinida o opuesta. Indefinida, ¿qué quiere decir? Que vamos a poner la indefinida, y vamos a decirle update, y se coloca así. Pero si cuando le damos al update la pieza, en ese momento en que le damos al update, vamos a girarla, a ver si la podemos girar un poquito, ahí. Si cuando la colocamos, le damos al update ahora, le damos hacia al actualizar, se ha metido una dentro de otra, porque la posición es indefinida. No hemos dicho si es hacia adelante o hacia atrás. Ahora se pone hacia arriba y ahora se pone al revés, ¿vale? Esa es cuando la constraint es indefinida. De la constraint no es indefinida, vamos a girarla primero, la pieza, para que la constraint, quieto, para que la constraint no me diga indefinida. Le colocamos la tuerca, la colocamos por aquí, le decimos ahora que esta constraint no es de tipo indefinida, que es de la misma posición, de la misma dirección, le decimos ok, le decimos actualizar, y se ha colocado la tuerca cara con cara respecto de la otra, ¿vale? Una en una dirección, el plano en una dirección, y el vector del plano de la otra en dirección contraria, perdón, en la misma dirección. Están los dos en la misma dirección. Podemos decir la contraria, podemos, bueno, ya. Hemos visto hasta ahora la coincidencia entre ejes, eje del tornillo, eje de la tuerca, plano del tornillo, cara plana del tornillo, o plano de asiento del tornillo, cara de la tuerca, coincidencia también entre ejes, un sistema de ejes y otro sistema de ejes. Vamos a ver ahora coincidencia entre un punto y una curva, una recta o una curva. Esta coincidencia hay que tener mucho cuidado, porque si no está bien las condiciones y se da el clash, pues puede ser que nos tire. Vamos a hacerlo con cuidadito a ver qué nos pasa. Una de las cosas que quiero hablar también es de los comandos de movimiento, el compás y el clash. Este elemento del clash lo que hace es determinar cuando hay un choque entre cualquiera de los elementos que se están moviendo, de los componentes que se están moviendo en el CADproduct. Da igual, no es directamente entre el que muevo y el que está y sobre el que se está moviendo, sino cualquiera de ellos. Mientras que entre cualquiera de ellos haya un choque, un contacto, pues lo detecta y la simulación se para. ¿Qué simulación? Pues eso es el tema. La simulación es la manipulación de o bien con el ratón o bien con el compás, con este, pero tiene que estar activado para que funcione según el manual. Debe estar activado con constraint. Si no está activado con constraint, no va a funcionar el clash, no se va a parar ni va a detectar nada. Los cálculos lo hacen con respecto de eso. Cogemos, y en este conjunto que vamos a hacer ahora, esto es un ratón que he pintado yo un poco raro, tiene puesto una cota de 20 milímetros, y este plano que veis aquí tiene también 20 milímetros. Luego las caras de uno y otro tendrían que estar en contacto. Para asegurarnos que los dos tienen la misma cota, yo he creado un parámetro de 20 milímetros aquí. ¿Qué es lo que hace la gente? Por eso hay algunos que ahora entiendo que no utilicen las constraints, porque si hacen link en contexto geométrico, digo geométrico, no de parámetros, geométrico, pues resulta que no les funciona. ¿Cuál es el link geométrico en parámetros? O de parámetros, o el de geometría. Vamos a ver el de geometría. Este es la pieza esta, con los 20 metros que aparecen aquí. Le damos un doble clic. Esta cota la editamos, la ponemos que es de referencia, con lo cual es como si no tuviera cota, se quedan las líneas en blanco, y le digo que este plano que se ve aquí, que es el plano S, y esta línea, le digo que voy a decirle que tiene una cota, son una coincidencia,
y me dice, ha hecho usted una selección en contexto. ¿Quiere usted mantener el link del objeto? Sí, eso es lo que hace el personal, que mantienen el link del objeto. Y le digo coincidencia, ok. Y ha conseguido la coincidencia. ¿Vale? Hasta aquí perfecto. Podría ser perfecto. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo ahora quiero... Aquí le ha aparecido ya una cadenita, que es diciendo que este tiene un link en contexto geométrico, no de parámetros. Geométrico. Link en contexto hay de geométrico o link en contexto de parámetros. Link en contexto geométrico. Cuando yo ahora me vengo al conjunto y quiero hacer una coincidencia entre, que te digo yo, este punto y esta línea, me sale un mensaje diciendo que eso no está permitido. O geometría o constraint. No es que dice eso, pero lo digo yo, que es lo que dice. O geometría o constraint. ¿Vale? Por lo tanto, eso no valdría. Vamos a deshacerlo. Seguimos el mismo procedimiento que siempre. Bueno, para utilizar el parámetro, antes de empezar con la cinemática, para utilizar el parámetro que hemos dicho, editar fórmula, le digo que la base del ratón, ok, ya tiene esos 20 milímetros con fórmula, de acuerdo con esta, la relación se ha quedado aquí desde el conjunto mismo, me vengo aquí, doble clic y le digo, esto tiene usted una fórmula que de acuerdo con el parámetro. ¿Quiere usted link en contextos de geometría? Sí, de parámetros, sí, el parámetro sí, ¿vale? No tiene cadenita y puede hacer perfectamente lo siguiente, que es ponerle las constraints. Vamos a ponerle las constraints. Cogemos ahora este ratón que me he pintado aquí un poquito raro, tiene unas patas y ahí en las patas tiene unos puntos. Vamos a hacer coincidir esos puntos. Vamos a hacer coincidir primero el plano de abajo. Dando en el conjunto, le decimos coincidencia de este plano con la cara de abajo. Acércate, la cara de abajo, esta. Me dice que plano con plano, en las mismas direcciones, observo para dónde va la flecha, correcto, ok, y le doy a la lavadora. Se ha colocado uno en el sitio de otro. Anda, que no le he dado a las constraints de coincidencia, perdón, al ancla primero. Bueno, voy a hacerlo al revés ahora. Le doy al ancla a este. Ese está anclado ya. Y ahora voy a facilitar la posición diciéndole que su posición es 0. Y se ha colocado a 0. Le doy ahora a la lavadora y todo se mueve ahí. Ahora sí, ahora está en 0 y tal. Me he equivocado, pero bueno, pues me ha servido para arreglar el tema y verlo como se hacía cuando nos equivocamos. Vamos a hacer ahora constraint de coincidencia. Vamos a coger, por ejemplo, el punto de atrás con la curva. Le damos la lavadora y coincidencia de este con este. Le damos los days, que yo le digo lavadora, y ya está colocado aquí. ¿Vale? Pues lo que hay que hacer ahora es simplemente moverlo. Voy a quitarle primero este y moverlo con respecto de las constraints, y moverlo, pues se mueve y no tiene ningún tipo de problema, ¿vale? Ahora vamos a ponerle el catch. Hay algunas veces que con el catch me tira. Vamos a echarle valor, vamos a intentarlo con el catch puesto, catch activado, stop cuando haga contacto y con las constraints, pues si no, no funciona. En el plano XY cojo el ratón y hasta ahora bien, no, para atrás, perfecto, y para adelante sin problema. Aquí, vale. Hace contacto, vale. Pues ok, lo ha hecho bien, casualmente, porque otras veces me ha tirado. Vamos a ver ahora otras constraints que nos quedan por ver, que son las constraints de contacto, que no las hemos visto, las de contacto, las de distancia, las de ángulo y alguna cosa más. Pero eso será en otro vídeo, ¿vale? Gracias, hasta la próxima, seguidme.